Primeramente, antes que nada, quisiéramos que nuestros asiduos seguidores tomen en cuenta con la mayor precisión posible que todos sin excepción, hemos nacido en este planeta para hacer algo creativo y positivo. Ese ha sido el plan que ha dejado la divinidad para toda la humanidad. Y es el de avanzar en nuestra evolución personal, como también planetaria. Sin embargo, la educación familiar, escolar y universitaria, lo mismo que las amistades, y el ambiente circundante absorbente, por diversos motivos, son muchas veces los causantes que nos hubieran modificado y desviado de nuestros iniciales objetivos. Esto es en realidad muy lamentable, ya que definitivamente por esta razón, ha llevado a millones a ser cambiantes, insustanciales e incluso bastante superficiales. Con esto podemos corroborar de manera muy clara, lo frágiles e inconsistentes que muchos son. Y esto lo explicamos de esta forma, aunque en repetidas ocasiones la gran mayoría se sientan fuertes, invencibles, y con una personalidad irrompible. No obstante, la verdad es la que subsistimos y mostramos en nuestro diario vivir. Y es basado en esas incoherencias y continuas disociaciones de nuestra identidad psíquica, como la vida de muchos se vuelve enteramente manipulable. Y si a esta fragilidad, lo mismo que también una mente disociada, le agregamos la malévola modificación del ADN, la cual fue alterada con total perversidad desde épocas ancestrales, por los aliens invasores a nuestra civilización, es asimismo algo más sobre nuestras espaldas, que tenemos que cargar hasta nuestros días. Empero la lucha por la sobrevivencia y el mejoramiento, deben ser nuestra meta propuesta. Y esto, deberíamos hacerlo sin importar el precio que tengamos que pagar. Porque al final, todo es pasajero y frugal, solo el alma conciencia, es inmortal e imperecedera. Y dentro de nuestra alma, está también el hecho de saber vivir con alegría, felicidad, y todo lo que sanamente nos guste realizar. Así podremos equilibrar nuestras responsabilidades, a la par de una sana distracción y benéficos entretenimientos, para el cuerpo físico. El problema que vemos es el desequilibrio extremado, lo mismo que no saber manejarse correctamente en la vida. Por eso muchos se apegan solo a la materia corporal, y le resten importancia como es normal en esta época decrépita. Todo lo relacionado a la inmortalidad del alma, no solo lo explicamos nosotros en este documental, sino también muchos grandes hombres que han hecho historia, sabiamente lo han mencionado. Lo que pasa es que por motivos que luego explicaremos, desde mucho tiempo no se le dio ninguna importancia. Sin embargo, está corroborado de manera fehaciente, que nuestro cuerpo físico es solo un contenedor creado para recibir a nuestra inmortal alma conciencia, en muchas transmigraciones a través de los siglos. Y esto tan fundamental, deberíamos sopesarlo con mayor reflexión y coherencia antes de negarlo. Como en el caso de individuos, que sin saber la verdad que esto encierra, ignorantemente se atreven a hacerlo.
Asimismo es bien sabido por la larga historia de los siglos, que muchos pueblos, y ancestrales culturas, las cuales han dejado profundas huellas en la tierra, de una manera o de otra, nos hacen alusión a la longevidad, como también, a la conservación de la vida por muchos siglos. E incluso afirman que además de la inmortalidad, también existen las reencarnaciones, y estas se dan después de concluir esta vida que llevamos. Lo que viene a significar, que sí así ha sido narrado desde siglos. Y muchos con el pasar del tiempo también lo han comprobado directamente. Es indudable que para nada sería indiferente, como tal vez muchos lo puedan ver, sin tener una comprobación histórica que realmente lo sustente. De igual modo, hay que enfatizar que esta maravillosa facultad, la cual ha sido suministrada para todo ser humano, con el único fin de avance progresivo en cada existencia, siempre estuvo presente en la historia de los siglos, y muchas culturas lo vieron como algo muy normal. E inclusive también en esta época, existen personas que lo han experimentado, y dan claros testimonios de ello. Aparte de estos hechos que han sido demostrables, igualmente es importante saber, que muchos de estos seres muy evolucionados, fueron creadores de enormes palacios, y grandiosos monumentos. Lo mismo que también muchas de sus colosales creaciones
serían para nosotros en esta época prácticamente imposible de construirlas. Con esto se demuestra que además de ser prolíficos constructores, también eran portadores de una inteligencia superior. En este caso hablamos de hechos tan trascendentales, lo mismo que sobre su enorme sabiduría, los cuales han quedado narrados desde hace mucho tiempo en varias culturas. Y esto ha sido manifestado por medio de la existencia de seres que lograron inmortalizarse. De igual manera, dentro de esas excelsas ciudades-templos, aparte de ser construidas bajo una increíble simetría, también estaba encerrada una precisión matemática y astronómica, la cual en muchos casos conecta, o incluso se alinean perfectamente, con las mismas estrellas. De esta forma podemos aseverar, que tanto para los antropólogos, exploradores y arqueólogos, ha sido sorprendentemente imposible de creer. Sin embargo, las evidencias están allí, mostrándonos el enorme poder y la sabiduría que tuvieron esos portentosos pueblos y pobladores. Entonces, si muchas ciudades-templos estaban estrechamente vinculadas al campo estelar, ¿por qué no podían saber que cada persona cuando fallece físicamente, lleva muchas vidas sucesivas? ¿Y estas van de acuerdo a su desarrollo evolutivo, o involutivo? Es notoriamente incuestionable, que el oficialismo dentro de su afán de desprestigio, muy poco nos podrá decir sobre esos conocimientos extrasensoriales que tenían esas poderosas culturas. Y mientras puedan taparlos para volvernos más ignorantes, no dudemos que siempre lo harán. Ya que para ellos, solo existe el dogma materialista. O el monoteísta antropomorfo, donde solo impera un Dios que castiga implacablemente, o perdona todos los pecados más acérrimos, con una sola confesión y una simple indulgencia. Pero lo más sorprendente, es que esta absolución de los pecados viene en muchos casos de otro pecador, igual o inclusive peor que el mismo ingenuo arrepentido. Pero ¿cómo es posible perdonar los pecados y faltas de otros? Si es por demás sabido, que muchos llamados pastores y vicarios de Dios también son presos de horrorosos vicios y graves pecados. Será por eso que normalmente esconden bajo una aparente fe esa inmensidad de desenfrenos, para que nadie intervenga en sus horribles faltas y delictuosas degeneraciones. Es importante comprender que todo cuanto existe, se fundamenta en la ley cósmica de causa y efecto. Y esto también afecta, no solo a los incrédulos ateístas, sino de igual forma se da a los mismos clérigos. Si estos hubieran realizado terribles errores y vejadas depravaciones, es decir, nadie se puede escapar de la justicia divina, ya sea por faltas recién hechas, o que hubieran sido perpetradas en una lejana historia. Especialmente, en contra de muchos confiados creyentes e innumerables pueblos, que con total vileza oprimieron
Y para ello, no tuvieron el menor reparo de poner en la hoguera, y aplicar las peores torturas llenas de inclemencias, a miles de inocentes, en su denominada Santa Inquisición. Pero no solo esa terrible huella quedó registrada en la historia, sino también, el colosal error que ha quedado marcado en el registro acásico de las dimensiones sutiles. Y es evidente, que ahora que esta civilización actual ha caducado, todo lo que no ha sido pagado en su momento, también tendrán que saldar sus viejas cuentas. Pero no solamente eso está pendiente, en la curia apostólica y romana, sino también, todo lo que represente sobre la tesis reencarnacionista, transmigración, o palingenesia de las almas, la cual acabó siendo considerada, como un grave pecado mortal. Y esto por lo visto, se trató de una sentencia tan delictuosa, que se llevó a la práctica desde el Concilio de Constantinopla, en el año 553, cumpliendo el decreto del emperador Justiniano. Así desde esa marcada fecha, fue cuando se prohibió, que se hablara lo concerniente a la reencarnación. E incluso llegó a convertirse en herejía. Todo con el fin, de que las enseñanzas que se daban sobre los preceptos divinos, y de las almas, se impidieran bajo castigo, para que no se dieran a conocer. ¿O será que estas ordenanzas aberrantes del clero, y que a su vez atentan directamente, contra los principios de la creación del Dios Supremo, ha sido una flagrante tapadera? Y debido a esto, el escepticismo e incredulidad a que haya una inmortalidad en el alma, ha tomado fuerza por todo el mundo? Es evidente que esta falsa creencia, será muy difícil ahora erradicarla. Porque gran parte de la humanidad, ya se encuentra codificada a esa baja frecuencia de que solo vivimos una vez, y luego desaparecemos para siempre. Y como esa es la disposición dejada por el clero religioso, que lo encubre todo, junto a los gobiernos cargados de corrupción, es obvio que provocan que las multitudes, se lancen a los peores vicios. Porque según dicen, hay que aprovechar la única vida que tenemos. Entonces, si es así como nos dejaron desde hace más de 1000 años, ¿será que Dios Todopoderoso nos hizo para que nos pervirtamos, y simplemente falleciéramos sin pena ni gloria? ¿O habría algo más, que se quedó muy oculto hasta la fecha? Y las masas, como siempre, se creen todo lo oficial. Aunque una pequeña chispa divina que cargamos en el corazón, les diga lo contrario.
Es indudable que aunque el dogma materialista nos quiera hacer creer que solo la ciencia, por medio de su alta tecnología, es la que tiene la supremacía para alargar la vida, siguiendo sus métodos avanzados, según nuestra visión, creemos que estos serían únicamente por medio del transhumanismo, y no bajo la fórmula transmigratoria de las almas, como natural y cósmicamente siempre ha sido. A no ser que se trate de entes hibridados y sin alma, como los aliens grises y otros especímenes provenientes del oscuro espacio universal, que únicamente saben abducir y robar cuerpos de gente desprotegida. Si somos honestos, debemos exponer que todas estas técnicas de un supuesto mejoramiento mediante la tecnología sintética en realidad no es como lo cuentan, ya que solo sería crear una vida artificial con un ADN adulterado y que se autorreplica cuantas veces sea necesario. Y este procedimiento tecnológico es diametralmente distinto al procedimiento natural y divinal. Porque el alma conciencia que todavía muchos tienen, no puede ser reemplazada por ninguna máquina científica, por más sofisticada que sea. Solamente se puede dar este nefasto hecho, cuando la persona debido a su ignorancia, o es perversamente persuadida, termina haciendo pactos con entidades inferiores, o practica el siniestro satanismo, en toda su cruel extensión. Es por esa causa que insistimos en despertar la conciencia. Y esto lo decimos así, porque solo el alma infinita es la que nos lleva a tener una mayor convicción y lucidez plena en lo que hacemos. Pero ¿cuál es el objetivo central de este procedimiento genético? ¿Que los científicos modernos se encuentran tan dedicados a ello? Por lo que se sabe, el fin es que a través de estas manipulaciones químicas y genéticas se puedan resolver casi todos los problemas humanos. Lo mismo que todas las complejidades de la vida, para convertirlos bajo un método sencillo, determinista y predictivo. Así, bajo este procedimiento, se disiparían los conflictos emocionales y las crisis sociales. Es decir, todos seríamos como máquinas calcadas y reproductoras, y trabajaríamos siguiendo un orden preestablecido similar al Gran Hermano orwelliano. Es evidente, y esto está totalmente demostrado, que el organismo hará exactamente lo que el científico quiera hacer dentro de su laboratorio. Y esta ciencia, llamada biología sintética, se basa en la ambición de que se pueda diseñar y producir un ser humano, aunque lógicamente sin conciencia, ni todo lo que denote emoción, cariño, ni ningún afecto real. De esta forma podemos afirmar claramente, que si no hacemos nada, el paso siguiente es convertirnos en robots esclavos. Como actualmente muchos millones ya lo son, aunque no lo perciban. Solamente será posible detectarlo, si hay todavía alma, cuando están las expresiones y los afectos.
Pero si estos estados básicos que son provenientes de nuestra cognición-conciencia, no se expresan habitualmente, es porque ya no existe lo único que nos une a la divinidad, como también al universo del Dios creador. Y es una conciencia lumínica estelar. Y como cada vez más resalta la inexpresividad, la desarmonía, y el individualismo, es por eso que solo se ven gentes tremendamente mentales e intelectuales, que solo piensan y portan una vida llena de frialdad, desamor, desinterés y un fuerte egoísmo. Con esto queremos decir, de una grave situación de insensibilidad y esterilidad psíquica, álmica y emocional. Y lo que es aún peor, se acrecienta por todas partes. Por eso muchos deciden vivir solos, en su oscuro secretismo y que nadie los moleste. Empero como viven totalmente sedados e hipnotizados por el medio ambiente, en absoluto son capaces de percibir que vivimos continuamente girando alrededor de la poderosa rueda del destino. Y esta nos hace regresar muchas veces, con un nuevo cuerpo físico, ya sea mejor y más sano, o peor y más doliente, según cómo procedamos en la vida. En ello radica la clave, ya sea para que esta existencia sea más execrable, detestable e infame. Y esto se debe a todo lo que hemos querido crear con nuestros vicios, egos, fobias, rechazos y manías. No obstante, para entender esto explicado aquí, no se trata de aceptar o negar la existencia de una multiplicidad de reencarnaciones, sino de luchar por cumplir con los designios que nos da la divinidad. Así, de esta forma, es como podremos modificar nuestro destino. Y para esa maravillosa conquista, lo más adecuado es tanto aspirar, como también ser, cada día mejores dentro de la superación personal. Y para lograr este objetivo, no se necesita de un procedimiento especial, o ser parte de algún grupo místico religioso específico. Simplemente llevando una vida equilibrada y correcta, tanto en pensamientos, sentimientos y acciones, es más que suficiente. Solo de esta manera, será como iremos sembrando buenas acciones, para cuando llegue el momento del tránsito post-vida, no hayan el sufrimiento, ni el miedo a lo que acontezca, ya que nuestras acciones habrían pesado positivamente en la balanza de la justicia celestial. Continuando con la biología sintética.
que antes adelantábamos, si aplicamos la coherencia así como la sensatez, podremos corroborar que este procedimiento genético artificial, en realidad, es una extrapolación meramente lineal y vacía de algo irreal. Y esto se debe a que se encuentra a un paso de la eugenesia racial, lo que viene a significar una manera muy eficaz para obtener un control total de la sociedad, con la finalidad que ésta actúe de acuerdo a los mecanismos que nos da el transhumanismo robótico. Pero no solo eso nos están haciendo con el fin de robotizarnos, sino lo mismo podríamos decir sobre la criogenización, la cual, su objetivo principal es buscar la trascendencia e inmortalidad, más allá de la muerte. Y para ello creen que desarrollando la robótica y la biología molecular, lo conseguirán. La criogenización, aunque ha sido un tema que ha generado mucha controversia, el objetivo que persigue la ciencia oficial es detener el ciclo biológico de una persona, para luego intentar revivirlo décadas después. En otras palabras, sería introducir el cadáver en un panteón de nitrógeno líquido, bajo las técnicas de hibernación artificial, las cuales serían muy similares a la catalepsia, o un coma profundo. Y esto ya ha sido realizado, en muchos casos, con la supuesta esperanza que algún día pueda dizque resucitar o revivir. Situación que vemos muy difícil de lograr, porque un cuerpo fallecido, además sin sus valores internos ni el alma, que es quien nos da la sensibilidad y espiritualidad, es más que imposible hacerlo volver a la vida. Solo sería crear autómatas, similar al famoso Frankenstein. También la llamada suspensión criogénica mantiene, o como ya adelantamos, estarían hibernados a pacientes clínicamente muertos, en espera que la medicina del futuro pueda reanimarlos. Y para ello, la bioquímica estaría pasando por encima de la bioética, junto a todos los principios espirituales ligados al alma, ya que este proyecto dejaría un cuerpo inanimado, y obviamente sin un alma conciencia, que pueda actuar normalmente. En definitiva, la ciencia convencional busca por la vía equivocada, como siempre ha sido, para confundir a los ingenuos. Por eso la humanidad vive sometida a un infortunio. Y su fuerte temor a la muerte, es parte de su diario vivir, porque eso nos han introducido en la psiquis, las emociones, y la mente. Y mientras estemos atrapados a todo lo que engañosamente nos indican, es evidente, que de nada servirá, cuanto hacemos por ser mejores. Porque nos han convencido, que después del fallecimiento, no hay nada, sino un cuerpo inerte y descompuesto. No obstante, la verdad es otra que nada tiene que ver con sus teorías absurdas. Y esto lo explicamos así, porque han habido muchos experimentos científicos cualificados, en los cuales se ha utilizado la metafísica. Y bajo ese método, han podido comprobar, que todos regresamos para aprender repetidas veces, en otros vehículos físicos. Pero para que haya un buen resultado de esos continuos regresos, se necesita adquirir la experiencia positiva, de los errores que hubiéramos cometido.
Porque todo lo que hagamos en nuestro presente diario, siempre se vuelve un pasado. Y eso es lo que queda registrado en nuestro currículum de vida. E incluso nos toca repetir innumerables veces, aunque no tengamos recuerdos, ni conciencia de los hechos acaecidos. Recordemos lo que ya hemos explicado en otros documentales. Que el alma, cognición, conciencia, está ligada directamente al espíritu. Y como energía lumínica de gran poder interno, y universal, ambas tienen toda la facultad para lograr controlar nuestra mente. Los falsos sentimientos, deseos, egos, y caprichos. Pero para alcanzar esa urgida conquista, se necesita de la fuerza de voluntad. Solo con el poder que nos ofrece la tenacidad y la constancia, muchas cosas podremos conseguir. Es vital tomar en cuenta que tanto nuestra esencia conciencia, así como el espíritu divinal y universal, son energías lumínicas de gran poder interno, los cuales, si están interconectados entre sí, serían los pasos concretos para conducirnos a la inmortalidad. Aunque el cuerpo físico fallezca, y tenga que transmigrar una y otra vez. Aquí la clave radica en los hechos llevados a cabo en nuestra existencia. Si nuestra vida ha sido más positiva que negativa, no dudemos que el futuro que nos aguarda será para participar directamente de la nueva raza del fotón.
Y este procedimiento es totalmente opuesto al transhumanismo, que la ciencia oficial nos quiere inculcar por todos los medios posibles. Porque realmente esto no tiene ningún valor que nos enaltezca y ofrezca una auténtica felicidad del alma, como debería ser. Y más en esta época de tanto dolor e incertidumbres. Es por esa causa, como ya explicamos antes, que solo teniendo una mayor capacidad de inteligencia, y una investigación profunda, sobre diversidad de cosas que malintencionadamente nos han ocultado por siglos, sería la mejor manera para verificar, que solo bajo el poder de la gracia divina, es como se nos han asignado muchas vidas anteriores. Todo con el fin de enaltecernos, y así luchar para siempre mejorar. Y esto aquí claramente descrito, también ha sido plenamente corroborado por muchos sabios e investigadores, los cuales certifican a nivel científico, que existe sin duda alguna, la reencarnación. Asimismo, y además de estos capacitados expertos, igualmente se puede apreciar en una variedad de libros, los cuales nos explican desde el punto de vista científico, que la transmigración de las almas, es un hecho concreto y plenamente comprobado.
Continuando sobre estos portentos que nos ha dado la creación para avanzar sobre las experiencias que se han dado, existen muchas personas que recuerdan muy bien sus existencias pasadas. Como también el caso de memorables actores como el famoso Glenn Ford. Y esto lógicamente se debe a que en ellos ha habido un cierto nivel de conciencia para poder recordar lo que la gran mayoría en esta época tecnológica y viciosa, aparte de desconocer, también no alcanzan a saber. Que todos hemos transitado por muchas reencarnaciones. Pero no solamente se conoce este caso, sino también existe lo acontecido con el general Patton, el cual siendo un famoso héroe en las 2 guerras mundiales, bien sabía de ciertas estrategias, y esto se debía a los recuerdos que tenía de reencarnaciones pasadas. Lo mismo podríamos decir sobre otros que sabían sobre esta ciencia natural, que fue dejada por Dios a la humanidad para poder evolucionar. Hold it. Turn right here. Sir, the battlefield is straight ahead. Please don't argue with me, Sergeant. I can smell a battlefield. He was out here just yesterday, George. It's over there. Turn right, damn it. It was here. The battlefield was here. The Carthaginians defending the city were attacked by 3 Roman legions. Carthaginians were proud and brave, but they couldn't hold. They were massacred. Arab women stripped them of their tunics and their swords and lances. The soldiers lay naked in the sun. 2,000 years ago. I was here. You don't believe me, do you, Brad? You know what the poet said. Through the travail of ages, midst the pomp and toils of war, have I fought and strove and perished countless times upon the star. As if through a glass and darkly, the age-old strife I see. Where I fought in many guises, many names, but always me. You know who the poet was? Me.
Empero no únicamente podemos citar estos casos de reencarnaciones, que han sido reconocidas y estudiadas científicamente, sino también existe la misteriosa coincidencia entre la vida y muerte de los presidentes Lincoln y Kennedy, los cuales, aceptemos o no, igualmente desafían cualquier lógica a la que estamos acostumbrados. Es increíble decirlo, no obstante, ambos casos, e incluso también quienes les rodeaban, parecería que obedecen a un patrón de evidencias, muy fuera de lo común. Y estos hechos anormales, con la separación exacta de 100 años entre uno y otro, parecerían que llevan un denominador muy similar, que bien vale la pena desglosar. Es por eso, que a continuación ponemos lo más resaltante de las muchas casualidades que se dieron. Y además, estamos seguros que no se trata de acontecimientos que sean fruto del azar, sino existe algo más allá de cualquier mentalidad tradicional, a la que hemos sido educados. Coincidencia 1. El presidente Abraham Lincoln fue electo por primera vez para el Congreso en 1846. Y en el caso del presidente John F. Kennedy, lo fue exactamente 100 años después, es decir, en 1946. Coincidencia 2. Ambos estaban perdiendo candidatos para la nominación a la vicepresidencia de sus partidos, Lincoln en 1856, y Kennedy en 1956. Pero luego Lincoln venció al vicepresidente Breckinridge, y logró ser presidente. Y Kennedy hizo lo mismo, venció al vicepresidente Nixon para también ser presidente. Coincidencia 3. Lincoln fue electo en noviembre de 1860, y por su parte, Kennedy casualmente fue también en noviembre de 1960. Coincidencia 4. Tanto Lincoln como Kennedy tienen 7 letras sus apellidos. Coincidencia 5. Ambos presidentes fueron el segundo hijo de sus padres. Coincidencia 6. Aunque ambos presidentes estaban en contra de la guerra, e intentaron evitarla, casi inmediatamente después de la proclamación como presidentes, Lincoln fue empujado a la guerra civil estadounidense. Lo mismo en el caso de Kennedy, también muy cerca de su investidura. Fue igualmente presionado para intervenir en la guerra de Vietnam. Coincidencia 7. Asimismo, ambos presidentes lucharon para abolir la esclavitud, y se posicionaron públicamente. Lincoln en 1863. Y en 1963, unos meses antes de ser asesinado, Kennedy presentó al Congreso sus informes sobre los derechos humanos. Coincidencia 8. Lo extraño es que los dos fueron los únicos presidentes que decidieron emancipar a la raza de color o raza negra, para integrarla como ciudadanos, y que ahora son parte de Estados Unidos. Coincidencia 9. Igualmente tanto Lincoln como Kennedy fueron defensores de los derechos de la mujer. El 13 de junio de 1836, Lincoln fue el primer funcionario elegido en la historia de Estados Unidos, a favor de extender el voto a las mujeres. Y el 10 de junio de 1963,
Por su parte, Kennedy firmó la Ley de Igualdad de Remuneración a las Mujeres. Coincidencia 10. También casualmente, los dos fueron conocidos por su ingenio, inteligencia y oratoria. Y ambos nombraron en sus discursos con frecuencia citas de Shakespeare y la Biblia. Coincidencia 11. Asimismo, otra sorprendente casualidad es que tanto Lincoln como Kennedy tuvieron un amigo y consejero espiritual, de nombre William Graham, que además eran de la religión cristiana bautista. Coincidencia 12. Antes de ser presidentes, ambos participaron en la guerra. Lincoln sirvió como capitán del ejército, en la Guerra de Halcón Negro. Y Kennedy también sirvió en la Armada, como teniente de navío, durante la Segunda Guerra Mundial. Coincidencia 13. Durante estas guerras Lincoln destacó salvando a un indio, al que su propia gente querían asesinar. Por su parte Kennedy, durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de ser herido en la columna, ayudó a salvar a la tripulación a su cargo, y lo hizo cargando a un compañero muy malherido. Coincidencia 14. Posteriormente, por su parte, Lincoln firmó una ley para la concesión de la Medalla de Honor, como el premio más alto, al valor demostrado por un soldado a riesgo de su vida. Y Kennedy recibió el reconocimiento y la Medalla del Cuerpo de Marines, y otras condecoraciones, por su actuación en la Guerra Mundial, arriesgando su vida por ayudar a sus compañeros de navío. Coincidencia 15. Lincoln se casó a la edad de 33 años. Y Kennedy se casó a los 36 años. Y ambos lo hicieron con mujeres de cabellos negros, y casualmente tenían 24 años de edad. Asimismo, ambas esposas, Mary Todd Lincoln y Jacqueline Kennedy, eran de un origen social altamente prominente. Coincidencia 16. Igualmente ambas esposas murieron a sus 60 años. Mary Todd Lincoln murió en 1882, con casi 64 años. Mientras que Jacqueline Kennedy murió en 1994, de 64 años. También otra característica es que las dos esposas fueron conocidas por su gusto exquisito en la ropa, y habían sido criticadas por sus maridos por gastar mucho dinero. Coincidencia 17. También ambos presidentes fueron padres de 4 hijos, y un hijo murió durante la presidencia en cada caso. De sus 4 hijos, solo uno vivió después de los 40 años, Robert Todd Lincoln y Caroline Bouvier Kennedy. Coincidencia 18. Asimismo, otro hecho muy casual es que Lincoln tenía unos hijos llamados Robert y Edward, y coincidentemente por su parte Kennedy tenía unos hermanos llamados Robert y Edward. Coincidencia 19. El hijo de Lincoln, Robert, fue embajador en la corte de St. James, en Gran Bretaña. Y otro familiar, Levi, fue fiscal general, graduado de la Universidad de Harvard. Lo llamativo es que el padre de Kennedy, Joseph, también fue embajador en la corte de St. James, en Gran Bretaña. Y el hermano, Robert, igualmente fue fiscal general, graduado en la Universidad de Harvard. Coincidencia 20. También se sabe históricamente que tanto la esposa de Lincoln como igualmente la de Kennedy
Cada una perdió un hijo durante su residencia en la Casa Blanca. Coincidencia 21. El único hijo del presidente Lincoln que tuvo hijos, Robert Lincoln, fueron 2 niñas y un niño. El niño fue llamado Abraham, por su abuelo, y era conocido como Jack. Casualmente, el único hijo del presidente Kennedy que tuvo hijos, Caroline Kennedy, tuvo exactamente 2 niñas y un niño. El niño fue llamado John, el nombre de su abuelo que también era conocido como Jack. Coincidencia 22. Lincoln usaba una silla mecedora en la Casa Blanca, que la llevaba con él en sus desplazamientos. Y estaba sentado en ella, cuando fue asesinado en el Teatro Ford. Kennedy también tenía una silla mecedora especial en la Casa Blanca, que utilizaba para su dolor de espalda, y que también llevaba en sus viajes por Estados Unidos o el mundo. Coincidencia 23. Otro hecho muy extraño y coincidente, es que los dos sufrieron dolencias genéticas. Lincoln tenía el síndrome de Marfan, y Kennedy la enfermedad de Addison. Coincidencia 24. Igualmente otro hecho muy casual, fue que los dos fueron asesinados un día viernes. Uno en 1865, y Kennedy en 1963, mientras sus esposas les acompañaban. Coincidencia 25. A ambos presidentes les dispararon en la cabeza. Coincidencia 26. Días antes del asesinato, Lincoln le dijo a su esposa y amigos, que había tenido un sueño, en el que era disparado por un asesino. También horas antes de que sucediera, Kennedy le dijo a su esposa y amigos, que sería muy fácil para un asesino, poder dispararle en una multitud. Coincidencia 27. Asimismo, cada presidente murió en un lugar, con las iniciales PH. Lincoln murió en Peterson House, y Kennedy falleció en Parkland Hospital. Coincidencia 28. El asesino que mató a Lincoln, se llamaba John Wilkes Booth. Y el supuesto asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, tienen cada uno 15 letras. Coincidencia 29. El asesino de Lincoln, nació en 1839, y el de Kennedy, en 1939, y ambos fueron abatidos a tiros antes de ser juzgados. Coincidencia 30. Asimismo, el criminal que disparó contra el presidente Lincoln, lo hizo por la espalda, mientras el mandatario asistía a una presentación teatral, y corrió a esconderse en un almacén. En cambio, el asesino del presidente Kennedy, disparó desde un almacén, y luego corrió a esconderse en un teatro. Coincidencia 31. Otra extraña casualidad del destino, es que el presidente Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford. Y por su parte, Kennedy fue asesinado en un coche fabricado por la Ford Company. Y era el modelo Lincoln. Coincidencia 32. Lincoln tenía un secretario de apellido Kennedy, y le aconsejó que no fuera al teatro en ese día fatídico. En cambio Kennedy, coincidentemente tenía también una secretaria de nombre Lincoln, quien igualmente, le aconsejó de no viajar a Dallas. Coincidencia 33.
También llama mucho la atención que los nombres de ambos sucesores se apellidaban Johnson. E igualmente, nacieron con un siglo de diferencia. El sucesor de Lincoln fue Andrew Johnson. Y el de Kennedy, Lyndon Johnson. Y ambos también tienen 13 letras. Coincidencia 34. Andrew Johnson nació en 1808, y era demócrata del sur. Y Lyndon Johnson nació justo 100 años después, en 1908. Y casualmente de igual modo, era también demócrata del sur, del mismo Texas. Coincidencia 35. Ambos presidentes se atrevieron a hacer que el Tesoro de los Estados Unidos emitiera dólares estadounidenses, y no billetes de la Reserva Federal. Y ponerlos en circulación, sin pagar intereses a ningún banquero. Coincidencia 36. Se cree con mucha certeza que tanto el asesinato de Lincoln, como del presidente Kennedy, fueron por un insidioso complot, ya que ambas muertes estuvieron dirigidas por unos conspiradores, que buscaban anular sus propósitos y grandes proyectos.
Es claramente inevitable pensar que algo más allá a cualquier lógica normal ha rodeado a los asesinatos de ambos presidentes. Y esperamos que después de estas tantas y extrañas correlaciones, pongamos una mayor reflexión. Así como también, esa capacidad de poder ver que nada es casual, sino las cosas son hechas de manera causal, y esto es muy distinto. Como que una fuerza superior a todo lo conocido, influye marcadamente en nuestra vida. Y es lo que muchas veces llamamos coincidencias. Pero en realidad no es como generalmente pensamos. Aquí se trata que detrás existe una inteligencia superior, que se sale de todos nuestros dogmas y creencias. Y esta sabiduría, tal vez, esté vinculada a los mundos paralelos. Por esa razón, desde nuestro punto de vista, nada es descartable. Lo mismo que igualmente, el hecho que los sabios genetistas de la Confederación Galáctica tengan todo el ADN de esta civilización. Y para ellos, si hubiera una catástrofe que desintegrara a toda esta raza, no dudemos que están tan adelantados, que con suma facilidad, podrían volvernos a corporizar en nuevos vehículos físicos. Y esto lo harían ya sea dentro del mundo tridimensional, tetradimensional, o inclusive pentadimensional. Y este procedimiento genético, o de reconstrucción de nuestro ADN, es para los seres de luz con sus enormes adelantos, muy fácil de realizar. En caso de que todos desaparezcamos de la faz de la Tierra. Asimismo es importante jamás olvidar, que nuestra alma-conciencia, como energía pura de luz, tiene un vínculo directo, con los fotones luminiscentes que vienen del espacio. Y es gracias a esas partículas, como se fortalecen firmemente los principios humanos, psíquicos, e internos. Por eso, aunque ahora se vuelve cada vez más difícil, que hayan personas con esos valiosos principios benéficos. Los cuales son los que permiten crear sabiduría e inteligencia. También están, los que conectan correcta y continuamente esos fotones luz. Aunque muchos normalmente no se enteren de su fundamental recepción. Con esto queremos decir, si hay sapiencia, discernimiento, y cognición, en absoluto dudemos, que tendremos un mayor grado de conciencia. Entonces, todo lo que signifique transmigración, metempsicosis, o reencarnación, será para esa evolucionada persona, un hecho irrefutable. En realidad, para obtener este enorme privilegio, como ya adelantamos, no se necesita seguir algún dogma o clero concreto, ya sea de tipo religioso, o aspirar a ser parte de experimentos genéticos. Y esa inteligencia artificial, que ahora está tan de moda,
Porque lo que busca el transhumanismo, es hacernos creer que colocándonos extensiones biomecánicas, o poniendo el cerebro en un ordenador para ser parte de la nube, el resultado sería además, volvernos robóticos e insensibles. Así como también, nos haríamos parte de una neuroingeniería y transgénesis, plenamente artificial. Lo que viene a significar, que dejaríamos de ser seres humanos sintientes y pensantes. Es fundamental siempre tomar en cuenta, que somos una partícula de luz proveniente de la divinidad. Y esta es inmortal, por más que muchos estén convencidos de todo lo contrario. Lo que pasa es que el escepticismo nihilista ha tomado control de la enorme mayoría de la gente. Y todo lo que digan los dueños del poder global, es un precepto que se debe acatar fielmente. Por eso vivimos envueltos en un mundo altamente tecnificado e informatizado. Y no es que esto sea gravemente insalubre, sino el problema radica en vivir envueltos en una biotecnología que si no nos cuidamos debidamente, al final acabaremos siendo más insensibles que lo normal. Y más aún, si en el medio está la cibernética escoltando nuestra vida. Es por esa causa que millones, fascinados por los últimos adelantos tecnológicos, están perdiendo las capacidades de comunicación social, familiar y matrimonial. Pero no solamente viven atrapados, bajo una fascinación hipnótica hacia las máquinas, sino también están perdiendo la capacidad de discernir, entender, emocionarse, diferenciar. Y eso es bastante grave, si realmente aspiran a ser parte de una nueva raza, para nada robótica. ¿Y por qué se da ese creciente convencimiento, en innumerables personas? ¿No será porque la ciencia oficial así lo ha determinado? Y en absoluto le conviene que sepamos que somos portadores de una esencia espiritual, que es parte del universo y del Dios creador. Es importante no olvidar, que millones todavía están codificados a la frecuencia densa que genera la antiluz. Y separarse de esa vibración tan pesada, no es nada fácil. Y más si una gran mayoría están muy apegados a múltiples vicios y enormes corrupciones degenerativas. De esta manera, es francamente muy difícil salir de las sombrías oscuridades, las cuales, aunque esas entidades camufladas de humanos están prácticamente perdidas desde el final del 2012. Y esto lo podemos corroborar con el marcado incremento de muertos, que están muy vinculados a la élite. Así comprobaremos que la frustración se acrecienta.
Sin embargo, a pesar de verse cada vez más debilitados, y son menos, igualmente siguen intentando atrapar a una mayor cantidad de gente inconsciente y autómata, que ignora totalmente lo que sucede. Con esto queremos decir, que mientras vivamos atrapados a esos infortunios, muy poco sabremos sobre la metempsicosis o transmigración de las almas. Solamente estaremos sometidos a más dolor del que ya habitualmente llevamos. Y estos hechos, verdaderamente son muy graves. Porque vivir sonámbulos, y además sin una dirección consciente y concreta, es muy claro que muchos estarán propensos a cualquier tropiezo irreparable. E incluso este podría ser tan grave, que al final nos deje similar a ánimas vagantes. Como acontece con infinidad de personas, las cuales ya sea por una causa u otra, muchas veces se encuentran sin dirección, o bajo un eje normal que los sustente. Es por ese motivo, que insistimos en despertar y salirnos de la densidad atrapante. Porque en el momento que nos toque fallecer, ya sea por una pavorosa guerra termonuclear, o por insospechados desastres naturales, como los que se acentúan cada vez más, si esto sucediera, al desprenderse la pequeña alma dormida del cuerpo físico, lamentablemente no sabría dónde se encuentra. Y esto se debe a la marcada inconsciencia e hipnosis, que millones llevan en su vida diaria. Es muy similar pero en reducido, a los mismos sueños. Que no tenemos conciencia de ellos, ni dónde nos encontramos cuando dormimos. Solo vamos como sonámbulos, por donde el subconsciente y nuestros egos miasmas quieren llevarnos. Por eso es que de allí vienen las pesadillas, que no gustan a nadie. Realmente sería como una diminuta muerte, pero en pequeña. Y aunque no queramos vivir esa mala experiencia, la misma frecuencia que portamos, será la que nos llevará a donde por ley de atracción e imantación, estamos conectados. En otras palabras, no tenemos autocontrol de ese mundo onírico. Lo mismo acontece con la desencarnación. Si carecemos de control de nuestro cuerpo, mente y emociones, el mismo resultado se dará. Porque todo vibra en concomitancia, y esta analogía asociativa se dará exactamente igual. Es por esa razón que de nuestra parte, insistimos continuamente de luchar para no perder nuestros principios básicos, ya que son los que nos conducen, para elevar esa psicología y conducta interior, que en muchos penosamente está atrofiada. Y si a esto le agregamos la continua desinformación de los medios, este sería otro factor más, para no tener noticias veraces. Y estos hechos son los que aumentan el desconocimiento de lo que realmente pasa en nuestro alrededor. Es por eso que todavía no se han percatado, que nos encontramos en los instantes más cruciales y delicados de nuestra actual raza humana. Lo que viene a significar que en cualquier momento estaremos llamados a perecer y ser pesados en la balanza de la justicia celestial, en la cual, según nuestros actos pasados y presentes,
se nos dará lo que justa y merecidamente nos corresponde recibir. Ya que todo en el universo es imparcial y equitativo. Por eso el que siembra, aunque no le guste escuchar lo que aquí exponemos, igualmente tendrá que cosechar lo que ha sembrado. Entonces, si así es, por ese motivo, no debemos parar de esforzarnos en un recorrido directo que nos lleve hacia la luz. Porque es precisamente allí donde vibra la sabiduría, el amor consciente y la auténtica verdad del corazón.